Hola y bienvenidos a nuestro podcast de español para la vida diaria. Hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos, hablar con los vecinos. Aquí puedes escuchar conversaciones reales y aprender frases útiles para saludar y sentirte más cómodo con las personas que viven cerca. Si te gusta este podcast, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún episodio nuevo. Muchas veces, cuando salgo de casa y veo a un vecino en el portal, me pregunto si debo saludar o no. ¿Tú qué haces cuando te encuentras a un vecino por la mañana? Normalmente, si veo a alguien en la entrada, digo hola o buenos días. Es lo más fácil y rápido, pero a veces, si tengo prisa o estoy cansado, solo hago un gesto con la cabeza y sigo caminando. Yo también saludo casi siempre. Por la mañana digo buenos días y por la tarde buenas tardes. Por la noche, si me cruzo con alguien, digo buenas noches. Es una costumbre que tengo desde pequeña. En mi edificio hay una señora mayor que siempre saluda muy alto. Incluso si no te conoce, te dice buenos días con una sonrisa. Me parece simpático, aunque a veces me sorprende cuando no la espero. Sí, hay personas que siempre saludan y otras que prefieren no decir nada. En mi edificio hay un chico joven que nunca mira a nadie. Creo que le da vergüenza o simplemente no le gusta hablar. A veces me siento un poco incómodo cuando saludo y la otra persona no responde, pero pienso que no pasa nada. Cada persona es diferente. Yo prefiero ser amable, aunque no siempre recibo respuesta. El ascensor es un lugar especial para saludar. Cuando subo con un vecino, normalmente digo hola y sonrío. Si la otra persona quiere hablar, hablamos un poco. Si no, solo espero a que llegue mi piso. Sí, el ascensor puede ser incómodo. Yo suelo decir hola y mirar al suelo o al móvil. Es un momento corto, así que no hace falta decir mucho, pero un saludo siempre está bien. En mi barrio, las personas mayores saludan más que los jóvenes. Los niños casi nunca saludan, pero los abuelos siempre dicen buenos días o adiós cuando pasan por la puerta. Yo también lo he notado. Antes, la gente saludaba más en la calle. Ahora, con los móviles, muchas personas no ven a los demás. A veces yo voy escuchando música y no me doy cuenta si hay alguien cerca. Hay vecinos que solo empiezan a saludar después de verte muchas veces. Al principio no dicen nada, pero después de algunos encuentros ya te saludan y sonríen. Es como si necesitaran confianza. Eso me pasó cuando me mudé. Al principio, nadie me conocía, pero después de unos meses, ya me saludan más. Creo que ver a la misma persona cada día ayuda a sentirse más cerca y a tener confianza. ¿Te ha pasado alguna vez que ves a un vecino fuera del edificio y no lo reconoces? A mí sí, sin bolsas del súper o sin ropa de casa. A veces no sé si es mi vecino o no. Sí, me ha pasado. Una vez vi a una vecina en el parque y no estaba seguro si era ella. No la saludé y después me sentí un poco mal. Ahora, si tengo duda, prefiero decir hola por si acaso. Al final, saludar es muy fácil y no cuesta nada. Puede hacer que el ambiente en la casa o en la calle sea más agradable. Un saludo puede cambiar el día de alguien, aunque sea solo un momento. A veces pienso que cada edificio tiene vecinos muy diferentes. Hay personas muy amables que siempre te saludan y te preguntan cómo estás, pero también hay vecinos que prefieren no hablar y parecen más reservados. Sí, es verdad. Por ejemplo, en mi edificio hay una señora que siempre ayuda si tienes un problema. Si olvidas las llaves o necesitas azúcar, ella siempre está dispuesta a ayudar. Es una vecina muy amable y simpática. En mi caso, tengo una vecina que nunca habla con nadie, siempre va muy rápido, no mira a los ojos y nunca sonríe. Al principio pensé que era antipática, pero creo que simplemente es tímida o le gusta estar sola. Yo creo que hay muchas razones para ser reservado.
A veces, la gente está cansada después del trabajo o tiene problemas personales. No siempre es porque no quieran hablar. A veces, solo necesitan tranquilidad. Es cierto, también hay personas que son muy abiertas y les gusta hablar con todos. Tengo un vecino que siempre cuenta historias en el portal. A veces habla tanto que me cuesta salir de casa porque no termina nunca. Me pasa igual. Hay un hombre mayor en mi edificio que siempre quiere conversar. Si tienes prisa, es difícil terminar la charla, pero es agradable saber que hay personas que quieren conocerte y compartir cosas. Cuando era niña, mis padres hablaban mucho con los vecinos. En verano, todos salían a la calle y charlaban sentados en la puerta. Ahora la gente pasa más tiempo en casa y habla menos con los vecinos. Sí, antes las familias se conocían más. Ahora, con el trabajo y el ritmo rápido, muchas personas solo ven a sus vecinos en el ascensor o en la escalera. Por eso, es más difícil hacer amigos en el edificio. A veces, los vecinos amables ayudan mucho cuando hay un problema. Por ejemplo, si te vas de viaje, puedes pedirles que recojan tu correo o rieguen las plantas. Eso da mucha tranquilidad. Yo he hecho eso con mi vecina de al lado. Cuando salgo unos días, le dejo las llaves y ella cuida mi casa. Confío en ella porque siempre ha sido amable y responsable. Es bueno tener a alguien así cerca. Pero también hay que respetar a los vecinos reservados. No a todos les gusta hablar o compartir cosas personales. Creo que lo importante es ser educado y no molestar, aunque no haya mucha confianza. Estoy de acuerdo. Cada persona es diferente. Algunos prefieren tener solo una relación cordial, decir hola y nada más. Otros buscan amistad y quieren compartir más tiempo y experiencias. Al final, lo importante es convivir bien. No hace falta ser amigos de todos, pero sí tener respeto y ayudar cuando se puede. Un gesto amable o una palabra pueden hacer la vida en el edificio mucho más agradable. Vivir en un edificio con vecinos tiene cosas buenas, pero también hay pequeños problemas. Por ejemplo, a veces hay ruido por la noche y no puedes dormir bien. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Sí, claro. En mi edificio hay un vecino que pone música muy alta los fines de semana. A veces empieza tarde y termina a las 2 de la mañana. Es difícil descansar, sobre todo si tienes que madrugar al día siguiente. En mi caso, el problema es el ascensor. A veces la gente no cierra bien la puerta y el ascensor no funciona. Entonces, tienes que subir por las escaleras con las bolsas de la compra. Es bastante molesto, sobre todo cuando vuelves cansada. También pasa con la basura. Hay vecinos que dejan las bolsas fuera de la puerta o no bajan la basura al contenedor. El portal huele mal y nadie sabe quién ha sido. Creo que es importante respetar las normas para convivir mejor. Sí, a veces pequeños detalles pueden molestar mucho. Por ejemplo, cuando alguien fuma en las escaleras o en el ascensor, el olor se queda en todo el edificio y no es agradable para los demás. A mí me molesta mucho ese olor. Otro problema son los perros. Algunos vecinos tienen perros que ladran mucho cuando están solos en casa. Si el perro ladra toda la tarde, es difícil concentrarse o descansar. Pero hablar de esto con el dueño no siempre es fácil. Yo tenía una vecina que siempre dejaba la puerta del portal abierta. Eso no es seguro para todos. Un día entró alguien desconocido y después tuvimos que hablar en la reunión de vecinos para recordar la importancia de cerrar bien. Las reuniones de vecinos pueden ser útiles, pero a veces la gente no quiere ir o no escucha. Hay personas que solo se quejan, pero no ayudan a buscar una solución. Es importante hablar con respeto y escuchar a los demás. Si tienes un problema pequeño, a veces puedes dejar una nota en el portal o hablar directamente con el vecino. Es mejor hablar con calma y explicar la situación. Así es más fácil encontrar una solución sin discutir.
Yo una vez tuve un problema con el ruido de una fiesta. Al principio me molestó mucho, pero después hablé con el vecino y él pidió perdón. Ahora, cuando hace una fiesta, me avisa antes y así ya no me molesta tanto. También hay problemas con las zonas comunes. Algunos vecinos dejan bicicletas en el pasillo o bolsas en el portal. Eso puede molestar a los demás, sobre todo si hay poco espacio para pasar. En mi edificio, los niños a veces juegan en la entrada y dejan juguetes tirados. Es fácil tropezar o no poder pasar bien. Por eso, es importante que los padres expliquen a los niños cómo usar esos espacios. Al final, creo que la clave es tener paciencia y ser comprensivo. Todos podemos cometer errores. Si hablamos con educación y escuchamos al otro, la convivencia es mucho mejor, aunque a veces haya pequeños problemas. Estoy de acuerdo. También es importante saber pedir perdón si nosotros causamos un problema. Una disculpa sincera puede cambiar mucho la relación con los vecinos y evitar discusiones. Muchas veces veo a mis vecinos en el portal o en el ascensor y solo nos saludamos, pero a veces me gustaría hablar un poco más, no solo decir hola. ¿Te pasa lo mismo? ¿Cómo empiezas una conversación con un vecino? Sí, me pasa igual. Al principio solo decía buenos días o buenas tardes, pero con el tiempo he aprendido a preguntar algo sencillo. Por ejemplo, si hace frío, digo, vaya día, ¿verdad? O hoy hace mucho frío. Esa es una buena idea. Yo a veces comento algo sobre el tiempo o pregunto si el ascensor funciona bien. También puedes preguntar si han visto a alguien nuevo en el edificio. Son temas fáciles y todos pueden responder. Sí, hablar del tiempo siempre funciona. Otra cosa que hago es preguntar por la familia, si sé que tienen hijos o mascotas. Por ejemplo, digo, ¿qué tal tu hijo? O ¿cómo está tu perro? Así la conversación empieza de manera natural. A mí me gusta preguntar por las plantas. Hay una vecina que tiene muchas flores en la ventana. Un día le dije, qué bonitas están tus flores, ¿cómo las cuidas? Así empezamos a hablar y ahora siempre nos saludamos. También funciona comentar algo que pasa en el edificio. Por ejemplo, si hay obras o si cambiaron las luces del portal, puedes decir, ¿has visto que han pintado la entrada? Y así la otra persona puede opinar y contar algo. Si veo a un vecino con bolsas del supermercado, a veces pregunto si hay alguna oferta buena o si la tienda está muy llena. Son cosas simples, pero ayudan a empezar a hablar sin que la conversación sea incómoda. También puedes preguntar si necesitan ayuda. Por ejemplo, si ves a una persona mayor con muchas bolsas, puedes decir, ¿quiere que le ayude? A veces solo dicen, no, gracias, pero otras veces empiezan a hablar contigo. Me gusta esa idea. Ayudar a los vecinos crea confianza. Una vez ayudé a una vecina con el carrito de la compra y después hablamos un rato en la puerta. Ahora siempre nos paramos a charlar un poco cuando nos vemos. Otra situación típica es cuando hay una fiesta en el edificio o una reunión. Puedes preguntar, ¿vas a la reunión de vecinos? ¿O sabes a qué hora empieza la fiesta? Así la conversación surge sin esfuerzo. Si tienes mascotas, puedes hablar de ellas. Los dueños de perros siempre tienen algo que contar. Un simple ¿cómo se llama tu perro? Puede ser el inicio de una charla y poco a poco conoces más a la persona. También puedes comentar algo positivo, como «Qué bien huele tu comida» si pasa un buen olor por el pasillo. Un comentario amable puede abrir la puerta a una conversación y hacer sentir bien al vecino. Lo importante es no forzar la conversación. Si la otra persona no quiere hablar mucho, está bien, pero si ves que responde con interés, puedes seguir. Poco a poco, la relación se hace más cercana y natural. A veces, solo necesitas un pequeño comentario para empezar. Con el tiempo, las conversaciones se hacen más largas y ya no es tan difícil hablar con los vecinos. Todo empieza con una frase sencilla y una sonrisa.
Muchas gracias por escuchar este podcast sobre vecinos y vida diaria. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Escribe en los comentarios qué palabras o expresiones te han parecido interesantes o útiles. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campana para recibir todos los episodios. Nos vemos pronto. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos encanta leer tus comentarios y saber qué temas te interesan. Cuéntanos tus experiencias con vecinos o tus ideas para próximos episodios. Hasta la próxima. Un vecino. Tengo un vecino muy simpático en mi edificio. Un vecino me saluda cada mañana. El portal. Entro al portal y veo a mis vecinos. El portal está limpio y ordenado. El saludo. Un saludo por la mañana es agradable. El saludo de mi vecina siempre me alegra. El ascensor. Subo al ascensor con una vecina. El ascensor a veces no funciona bien. Una conversación. Hoy tuve una conversación con mi vecina. Una conversación corta puede ser agradable.